pasamos a las preguntas, por favor. Sí, yo tengo dos cosillas. Una, que sería bueno que el Ayuntamiento cogiera la costumbre después de las fiestas, en los diferentes sitios, que el servicio de limpieza quite las banderolas y cosas de esas, porque están luego con la lluvia están hechas un Cristo por las plazas, tanto en Anuel como aquí en Zaya. Hay algunos árboles que están llenos de banderolas de esas así entre las ramas y tal. Bueno, sería interesante eso. Bueno, es de poca importancia. Y luego lo segundo es detrás, en Aranguren, detrás del porrón, en las viviendas esas que ya están recepcionadas también, y yo creo que no está recepcionada. Bueno, entonces igual está mejor. La parte que linda con el regato, con el arroyo, esa, ahí como ahí andan muchos chavales ahí de la terraza aquella y de las plazas de atrás, creo que tienen un cierto peligro, porque está prácticamente, no tiene ningún tipo de separación con el borde del arroyo ni nada por el estilo. Yo creo que es más importante, Natalia, casi el decirlo para que se tome nota y eso. O sea que yo creo que ahí igual sí que había la posibilidad de alargar, no con la misma anchura, porque sería feo, ¿no? Algún tipo de valla de madera hasta el final. Pienso que no sería muy costoso y que se podría hacer. Y luego, y al final, ahí mismo en esas obras, tienen una casetita en la parte de atrás que tiene terminaciones de tomas de electricidad y cosas de estas, que está abierta a las puertas. Yo no sé si allí llega algo de electricidad o no, pero tiene las puertas abiertas y no vaya a ser que los críos que vayan allí puedan, no sé si tiene, si tiene corriente o no tiene, pero sería interesante eso, o cerrarlo, ponerle un candado o lo que sea. Pues. Tomamos nota de las aportaciones, pero también te digo que un martes, un miércoles, un jueves de cualquier semana, si me ves, con él lo puedes decir, ¿eh? Sí, hombre, claro, pero entonces no salen los vídeos. Porque aquí no estamos gratis. De todas formas, indicar que creo recordar, porque en algún momento hablamos de este tema hace un par de meses o más, que sí que está previsto hacer un cierre de esa zona dentro de la urbanización. No está realizado, porque no se va a dar la recepción de la obra, el Ayuntamiento no va a dar el visto bueno a la finalización de la obra hasta que eso esté hecho. El cierre respecto al relato, creo que lo consulté en su día y sí está previsto que se haga. De todas formas, agradecemos las sugerencias, sean martes o miércoles, pero bueno. Tengo los nietos ahí jugando todos los días. ¿Vale? Bueno, era para pedir información sobre un tema que puede ser que igual pues, bueno, nos lo puedas aclarar hoy o nos da igual que sea en cualquier otro momento. Es un tema que corresponde a la correspondencia recibida que habéis reflejado en el orden del día de Junta de Gobierno Local del 4 de abril. Se ve es un poquitín largo, pero bueno, nada que no he ido a saber. El escrito recibido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, admitiendo proyecto constructivo para la mejora de la capacidad de la línea de FEBE Bilbao-Balmaseda, interesando a este ayuntamiento informe en un plazo de 30 días hábiles si se prevé que el proyecto pueda causar impactos ambientales significativos teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras que se han previsto en la documentación ambiental. O sea, simplemente nos interesa qué es este proyecto de FEBE y qué supuestas repercusiones tendría a este nivel. Pues en detalle, tomo nota y os informaré más en detalle. Yo tengo mañana precisamente una reunión con Pablo Estefanía, con el arquitecto asesor, porque está estudiando ese informe y está preparando las posibles alegaciones. Tenemos de plazo hasta el 7 de mayo, si no me equivoco, hasta el 7 de mayo para responder a esas alegaciones, es decir, que realmente
es un tema que nos surgía un poco y esta semana teníamos que tratar. Y mañana voy a hablar del tema con Pablo Estefano. Entonces, prefiero informaros en más detalle recabando toda esa información y así os daré puntual notificación de qué alegaciones vayamos a hacer. ¿Leéis vosotros? No, Pues mira, para que sea más institucional lo voy a leer yo, ¿vale? Propuesta presentada por el Grupo Municipal de AJPNV de Zalla. Tema: Declaración Institucional del 17 de mayo de 2012, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. El Grupo Municipal de AJPNV propone para su lectura y aprobación en pleno la siguiente declaración adjunta. Propuesta de acuerdo por la que se aprueba la Declaración Institucional del 17 de mayo de 2012, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Hoy en día la norma heterosexual se presenta como la única posible y el resto de opciones siguen siendo culpabilizadas. Ello coloca al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y personas transgénero en una situación de efectiva vulnerabilidad y discriminación que en ocasiones llega incluso a la violencia contra sus personas. Para la definitiva erradicación de estas discriminaciones es precisa una intervención conjunta e integral en todos los ámbitos y al rechazo tajante de la sociedad, manifestado de un modo específico el día 17 de mayo. Adquiere un valor fundamental. Consciente de esta realidad, el Ayuntamiento de Zalla quiere sumarse a todos los actos que se celebren este 17 de mayo con motivo del Día contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia e invita a la ciudadanía a participar activamente en ellos y a expresar su adhesión a esta causa. Por ello, quien suscribe eleva propuesta para que someta a la consideración del Pleno Municipal para su estudio y aprobación, si procede, la siguiente. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la Declaración Institucional del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, cuyo texto se anexa a la presente propuesta. El 17 de mayo celebramos el Día contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Desde el Ayuntamiento de Zalla queremos reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual y identidad de género. Una discriminación causada fundamentalmente por prejuicios e ignorancia y que atenta contra el principio de igualdad, por el que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestra orientación sexual y identidad de género. Es cierto que en los últimos años se han logrado grandes avances en los colectivos LGTB, en gran parte de los países occidentales donde algunas leyes y derechos han sido equiparados. Sin embargo, restan numerosas conquistas sociales que superar, como la supresión de la violencia generada a causa de la orientación sexual y la identidad de género, que afecta en numerosos rincones del mundo a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y personas transgénero. Hoy en día la norma heterosexual y adulta se presenta como la única posible, sana, normal y legal, y el resto de posibilidades siguen siendo culpabilizadas. El manual de la sexualidad occidental se ve así limitado, privando de aceptabilidad social, legitimidad moral y derecho legal al resto de las prácticas e identidades posibles. Como consecuencia de esta situación, el temor a las manifestaciones públicas de carácter afectivo-sexual es palpable en el caso de los colectivos LGTB. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y personas transgénero relevan muchas veces la representación de tipo afectivo-sexual e identitario a la más estricta intimidad y secretismo, sintiendo temor por las represiones mantenidas durante siglos. Un ámbito donde aún hoy la diversidad afectivo-sexual y la diversidad de identidad de género siguen siendo tabú es el deporte. Desde la elección del deporte que se quiere practicar hasta la promoción profesional, pasando por la marginación al interior del equipo o la señalización social a las personas LGTB, se les exige de forma mayoritaria una discreción que no se exige al resto, poniéndoles condiciones discriminatorias para poder seguir practicando deporte, tanto a nivel amateur como profesional. Consciente del valor educativo, inclusivo y ejemplarizante que puede tener el deporte, este 2012 el Ayuntamiento de Zalla quiere subrayar la importancia de la normalización de toda orientación sexual y identidad de género en el ámbito deportivo escolar, federado y profesional. Para ello, el Ayuntamiento de Zalla asume la promulgación del presente manifiesto comprometiéndose mediante las siguientes premisas en la construcción de una Vizcaya más justa e igualitaria. 1. Respaldar a todo ciudadano y ciudadana, sea cual sea su orientación sexual y su identidad de género. 2. Respetar la dignidad personal e integridad física que deben ser garantizadas por las leyes gubernamentales de cada Estado. Condenar firmemente las expresiones homófobas, lesbófobas y transfobas que tengan lugar en el espacio público y especialmente en el ámbito deportivo. Exigir la total despenalización a nivel mundial como señal de auténtica libertad e igualdad sexual entre toda la ciudadanía. Especialmente condenar y luchar contra la pena de muerte a personas LGTB en los países que aún no han despenalizado la libertad sexual. Exigir la despatologización de la transexualidad y su exclusión de los manuales psiquiátricos DSM y CIE. Respetar la visibilidad de las diversas manifestaciones afectivo-sexuales e identidades de género en el espacio público, especialmente en el ámbito deportivo. Garantizar el derecho al acceso al trabajo, al deporte y a los espacios de ocio sin discriminaciones de carácter sexual o por identidad de género.
Promover una imagen digna de las diferentes opciones sexuales y identidades de género en los medios de comunicación, así como en manifestaciones de tipo cultural, social, artístico y especialmente deportivo. Promover experiencias y actitudes para trabajar por una sociedad más plural, más abierta e integradora, en la cual la orientación sexual y la identidad de género no sean obstáculo para ningún ciudadano o ciudadana. Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin mitos, sin comparaciones ni imposiciones, y oponernos a toda conducta que atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de adopción, la orientación sexual y la identidad de género. ¿Has votado por la...? No, si a mí todo lo que pone me parece bien. O sea que me da igual, no me gusta el modelo. Esto, lógicamente, bueno, pues lo voto porque me parece que lo que viene ahí es indiscutible. Y como eso es indiscutible, pues bien. Pero creo que quede muy claro que no es una declaración institucional del Ayuntamiento de Cádiz. Javier. Vale, pues no. Declaración de opinión, yo soy de Es declaración aquí. Esther.